Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y ahí tenemos la del diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, Ecuador, cuando capta la imagen de lo que el titular trae a colación. Trasladan a los cabecillas de las bandas. ¿A dónde los trasladaron? A Guayaquil. Con eso parecería que se traslada el problema a la ciudad de Guayaquil, se saca el problema de la ciudad de Cuenca y todo sigue igual, porque la mayor crítica que se le hace a la gestión del señor Guillermo Lasso Mendoza en cuanto a la crisis carcelaria y a las masacres carcelarias es que no tiene una política, no tiene un plan concreto, viable, que pueda paliar en gran medida la situación interna de las cárceles. ¿Por qué digo esto? Porque quienes están analizando este problema dicen que los reos, los presos, quienes están en las cárceles son en realidad quienes controlan las puertas de acceso, el paso de alimentos, de enseres y a los propios guardias o guías penitenciarios. Es decir, el control de las cárceles está en manos de las bandas de criminales en este país, principalmente de los Lobos y R7, que son los dos grupos que se enfrentaron en la ciudad de Cuenca. Con todo el espectáculo y el acompañamiento de la prensa que acolita, que ayuda, que amplifica la versión oficial, pues ahí tienen la foto. ¿Y con eso se resolvió el problema? Pues no. ¿Quién explica los 5 decapitados que salieron de esa cárcel? ¿Dónde está la identificación de todos los cadáveres? De hecho, de Guayaquil, de las masacres de este año y del año anterior, alrededor de 40 reos hasta ahora no son identificados. Pero bueno, como el señor Guillermo Lasso tiene el apoyo de la prensa, pues todo queda en eso, en el gran espectáculo, la gran fotografía del traslado de los cabecillas de un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hacia la ciudad de Guayaquil y el problema de fondo sin tratar. Mañana esto desaparecerá, habrá otro escándalo y taparán este tema hasta que vuelva a ocurrir otra masacre, quizás ahí mismo o en otra cárcel. Y en el costado derecho lo que se espera el día de hoy es una jornada crucial de la Asamblea Nacional que se encuentra en su peor crisis política con una presidenta, Guadalupe Llori, que incluso pone una acción de amparo constitucional en la función judicial. Nunca antes una presidenta o un legislador o la misma Asamblea ha necesitado de un amparo constitucional en juzgado, es decir, un poder del Estado pidiéndole a otro que le salve a quién, solamente a la presidenta. Pero bueno, estaremos atentos de esto y en los espacios informativos hablaremos. Lo fundamental es que el diario El Mercurio de Cuenca, muy aliado al señor Guillermo Lasso, plantea ese titular y con eso resuelven un problema grave, doloroso, porque además los familiares hasta ahora no reciben atención, no saben exactamente quiénes fallecieron y los pocos identificados evidentemente son personas que han tenido en su momento alguna participación delictiva grave y otros son incluso de baja peligrosidad. Pasamos a la crisis, en cambio, que se ha desatado en los medios con respecto al gobierno del señor Pedro Castillo en el Perú. Ustedes vean los titulares del Comercio, La República y El Peruano. Caos e ineptitud, el titular de El Comercio, cuando sabemos perfectamente por dónde se mueven los resortes de esta situación. Y La República, el gobierno vulnera los derechos constitucionales y ayer fue un día de protestas en todo el país. Desproporcionada e inaplicable medida entre gallos y medianoche. Titulares clásicos de La República y El Comercio. Y en cambio el diario oficial del Bicentenario, como se autodenomina El Peruano, el estado de emergencia e inamovilidad social en Lima y Callao. Entonces no es en todo el país, como dice La República, sino en Lima y Callao. Impedimento de circulación rige hasta las 23 horas de hoy día martes 5 de abril, y se suspenden los derechos constitucionales de libertad y seguridad personal e inviolabilidad del domicilio, explica el presidente Castillo en su mensaje a la nación que lo dio en la tarde-noche de ayer. La medida responde a los hechos de violencia que terminaron en actos vandálicos en varias zonas del país y subraya que no se afectará la prestación de servicios esenciales para todos los peruanos. Todo esto se originó en el paro de los transportistas que ha confluido sospechosamente en la movilización social de otros asuntos que no estaban en la agenda ni siquiera de los propios transportistas. Y en esta situación evidentemente parecería, me atrevo a decir que hay otros intereses y otros resortes que mueven esta situación. Pero bueno, ahí está la exposición de las portadas y si ustedes sintonizan los canales de Perú, pues se llevan una grave sorpresa.
Y bueno, la que nadie podía sospechar ni podría dudar, el presidente electo de Costa Rica, como lo titula La Nación de Costa Rica, Rodrigo Chávez, declara indispensable un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Alguien sospechaba que no lo iba a hacer? Pues ahí lo tiene. Él ya lo hizo en su momento cuando era ministro y según él el convenio inyectaría confianza a quienes prestan dinero. Confianza a quienes prestan dinero, darle toda la confianza al Fondo Monetario Internacional, ya sabemos lo que ha significado en otros países. Es poco ambicioso el entrecomillado de La Nación. Mandatario electo plantea revisar lo pactado hace un año y negociar para arriba. Y el empleo público, dice él, que convocará a los sectores a diálogo para ajustar ley aprobada por los diputados. A mí me suena incluso al mismo discurso que en su momento tenía Sebastián Piñera o el que tiene ahora Guillermo Lasso y en su momento tuvo Mauricio Macri cuando justificaban los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Dice otro elemento del análisis informativo, baja en gasolina, adversa plan de diputados para reducir 100 colones en impuesto de combustibles. Pero bueno, esperemos, ahí tienen. Chávez declara indispensable un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ninguna sorpresa. Y el Potosí de Bolivia, el juicio por el Silala vira a la destrucción de los canales artificiales. Este juicio, como ustedes conocen, tiene que ver con una serie de acontecimientos ocurridos mientras estaba la señora Yanine Áñez en la dictadura boliviana. El proceso que se ventila ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya se complicó por el uso denominado curso de agua internacional. Esto es más bien perdón, estoy equivocado, es por el caso de acceso al mar de parte de Bolivia. Corrijo en esto. El Comité Cívico Potosirista, la ampliemos aquí, exteriorizó su apoyo a la posibilidad de desmantelar los canales y sentar las bases de la soberanía en el uso de las aguas. Y en el costado derecho, Áñez podría ser juzgada por el ilegal ascenso de generales. Ya no se olviden que ascendió a algunos generales con tal de consolidarse en el poder. Pasamos a la jornada, titular principal, que bien vale la pena tenerlo muy presente. Biden pide juicio a Putin, en cambio Rusia dice primero a Estados Unidos por Irak. A propósito de este escándalo mundial, muy bien relatado por la prensa occidental, de una supuesta masacre en Bucha, a propósito también de imágenes que según Rusia están forjadas y que no corresponden a la realidad. Y ahí tienen la fotografía de la Guardia Territorial de Kiev, que según ellos no analizan esta situación. Y el titular principal de la jornada: anticipan cambios leves en la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa, peligro para México, votaremos en contra, dicen los del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Vamos con los portales informativos y empezamos por Telesur. El gobierno peruano decreta el toque de queda ante violentas protestas. Estas protestas de los transportistas se se dieron ante el aumento de los precios de los combustibles en estas jornadas. Y esto ahí está. En el costado derecho, Venezuela será la sede del Festival Mundial de la Salsa en junio. Esto lo informamos en nuestros espacios informativos. Reanudan en Bolivia el juicio contra la expresidenta de facto Yanine Áñez y el gobierno argentino aplicará planes de precios contra la inflación. Y aquí no dejemos de destacar la fórmula electoral del pacto histórico. Gustavo Petro, Francia Márquez denuncia una nueva amenaza de muerte. Esto va a estar ahí permanentemente atenta a la información sobre lo que pase con este binomio que sabemos que lidera las encuestas y será, por supuesto, el blanco de ataques, de desprestigio, de fake news y de linchamiento mediático. Ya sabemos por qué y para qué. Pasamos a noticias de América Latina y el Caribe. La violencia en Colombia vuelven a amenazar de muerte a Francia Márquez y ya van 50 líderes sociales asesinados en este año. 50. Ustedes se imaginan lo que significaría en otro país, tan ocupados que están en lo que pasa en Ucrania, pero lo que pasa en Colombia pues no es de ahora, es de todos los días, de todas las semanas. 50 asesinados, los líderes sociales asesinados este año. Y aquí se destaca también la presencia de Gabriel Boric en Argentina. Boric sobre la doble vara. ¿Por qué no me pregunta por las violaciones de los derechos humanos en Chile o los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia? Fue parte de la intervención acompañado de Alberto Fernández. Muy buena puntualización
de Gabriel Boric, porque la prensa, en su lógica, solo se preocupa de determinados países, pero bien que lo puntualice él. Y aquí, lo que decíamos, grupo paramilitar amenaza de muerte al candidato presidencial Gustavo Petro y a miembros de su partido. Ahí está. Pasamos a la agencia española AF, que como siempre decimos se ocupa tanto de Estados Unidos que la nota principal siempre será de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos da un paso más para confirmar a la elegida por Biden para el Supremo. Información interesante, sí, pero hay temas más importantes. Pero como ya decimos, la agencia española AF siempre se ocupa más de Estados Unidos, aunque hay informaciones acá. Por ejemplo, Zelensky dice que insistirá en las mentiras rusas de manipulación ante la ONU y en España. Bueno, entonces, ¿cuándo muestran las pruebas de cómo masacraban a población rusa en Ucrania? Ahí sí no dice nada. Y aquí Chávez celebra la revolución en Costa Rica y promete trabajar con la oposición, que trabaje con las que se abstuvieron de votar. 43% de la población costarricense no fue a votar. Él sabe perfectamente que ahí está su gran debilidad, que la gente no va a votar y por lo tanto su legitimidad también queda en duda. El propio presidente electo lo reconoció. Y cerramos entonces con Sputnik. Militares rusos acusan a los de Ucrania de otro montaje con las víctimas civiles en Moscú. Ahí tienen más información de Sputnik alrededor de este tema. Aquí Medvedev dice: Bucha es un ejemplo de montaje nacido de la imaginación cínica de la propaganda ucraniana. Ustedes no van a ver estos titulares, la mayoría de titulares de los diarios europeos están señalando que hay una masacre, que culpan a Rusia, que Putin debería ser apresado, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la embajada rusa insta a Estados Unidos a que deje de saturar Ucrania de armas letales. Es quizás el conflicto armado más transmitido y por supuesto cuando se trataba de Irak o de Afganistán hasta un momento transmitieron, ahora todos los días hay información al respecto. ¿Desde dónde? Desde la matriz mediática occidental. Y acá algo que puede llamar la atención: Rusia comenzó a cobrar forzosamente la multa de casi 24 millones de impuestos a Meta, es decir, a la red social de Facebook. Hagamos una pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.